Hola a todos, bienvenidos a la clase 20. Esta clase corresponde a la semana del 26 de octubre del 2020. Es una clase de avance. Recordar que hemos adquirido una nueva modalidad de trabajo donde vamos a ir avanzando una semana y a la semana siguiente vamos a ir haciendo reenseñanza, retroalimentación y reforzamiento. Por lo tanto, esta es una semana de avance y para ello entonces vamos a trabajar en el objetivo de investigar y comunicar los efectos nocivos de algunas drogas para la salud, proponiendo conductas de protección. Para esta clase vamos a necesitar el libro de Ciencias Naturales. Por lo tanto, los invito a que pausen el video y vayan en busca de su libro de Ciencias Naturales y busquen las páginas 48 a 55. En ellas vamos a trabajar. Entonces vamos a comenzar a trabajar con estas páginas y vamos a también a seguir las instrucciones que se vayan dando en este video. A lo largo de esta unidad, que es la unidad 2, que corresponde a el área, ¿cierto?, de biología, donde estamos viendo el tema de la pubertad y la salud, hemos reconocido cuáles son las estructuras del sistema reproductor humano, femenino y masculino, cuál es la función que tiene este sistema y también en qué etapa de la vida comienza a desarrollarse este sistema reproductor. Y por ello que hemos comenzado a hablar de la pubertad y de la adolescencia, reconociendo que la pubertad es la primera etapa, ¿cierto? Es la primera parte de la adolescencia, que es una etapa breve en la vida de una persona, pero donde se produce una gran cantidad de cambios, no solamente cambios físicos a nivel del sistema reproductor y de las estructuras externas que vemos, ¿cierto?, fácilmente, sino que también cambios a nivel emocional y social, para formar luego de esta etapa un adulto, y la idea es que sea un adulto sano físicamente y mentalmente. Por lo tanto, es importante mencionar que en esta etapa de la pubertad y de la adolescencia, los jóvenes deben afrontar varias situaciones positivas y también algunas que no lo son tanto. Por lo tanto, es importante para poder comprender el contexto de esta clase donde vamos a hablar acerca de las drogas y de las situaciones que podrían llevarnos a tener una mayor probabilidad de consumir drogas o, al contrario, situaciones que podrían prevenir o disminuir la probabilidad de que un joven o un estudiante o un adulto, un adolescente pudiera llevarlo a consumir drogas. Por lo tanto, es importante recordar que durante la pubertad y la adolescencia se enfrentan grandes situaciones que probablemente antes no eran parte de nuestra vida. Por ejemplo, el consumo de drogas es una de ellas. Los trastornos alimenticios, comenzamos a preocuparnos mucho más de nuestro cuerpo físico, de la apariencia que proyectamos hacia los demás, porque le damos mucha más importancia a lo que opinen las personas que nos rodean y que son las que nos importan, específicamente nuestro círculo de amigos o nuestros pares, nuestros compañeros, los jóvenes que tienen la misma edad que nosotros. Por lo tanto, muchas veces tenemos que lidiar con la inseguridad, ¿cierto?, con la depresión, con sentirnos un poco aislados o nosotros querer aislarnos, tener un poco de rebeldía, querer hacer grupos de amigos, estar inseguro en respecto a las relaciones que establezco con otras personas y por lo tanto también esto me puede llevar a sentirme poco claro en mis ideas y tomar conductas de riesgo. Además de la curiosidad propia de los adolescentes en esta edad, que es parte de la adolescencia, el querer vivir experiencias, ser un poco más temerario, ¿cierto? Tener menos miedo a lo que pueda ocurrir y querer probar cosas nuevas. Y ese querer probar cosas nuevas y creer que nada me va a ocurrir me puede llevar a tener conductas riesgosas. Por ejemplo, consumir alcohol, consumir drogas de todo cualquier tipo, tener relaciones sexuales sin protección a muy temprana edad y me puede llevar esto entonces a tener que afrontar situaciones un poco más complejas para mi edad y que probablemente no esté preparado para poder sobrellevarlas. Por lo tanto, es muy importante entender en este contexto que vamos a hablar de las drogas para poder comprender y conocer cuáles son los efectos que estas drogas presentan y cuáles podrían ser los factores de riesgo y de prevención del consumo de drogas. Para hablar de las drogas y de la adolescencia es necesario comprender
el contexto nacional. El contexto es decir, qué es lo que está ocurriendo en Chile, en nuestro país. Para ello, los invito a que abran su página de su libro en la página 50 y vamos a encontrar en esa página esta tabla que está proyectada en el video, que habla sobre el consumo o el porcentaje del consumo de drogas según tramos de edad en el año 2016. Esta información es sacada del SENDA. El SENDA es una sigla que significa Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Y esta es una entidad que es parte, ¿cierto?, del gobierno de Chile, que se encarga entonces de prevenir y rehabilitar a aquellas personas que están sumidas en el consumo de drogas y también del alcohol. Vale decir, el alcohol también es una droga, lícita o permitida socialmente, pero es una droga al fin y al cabo. En esta página 50 entonces vamos a ver esta tabla donde vamos a ver en la primera columna los tramos de edad y vamos a ver que este estudio o esta tabla que está hecha a partir de un estudio parte a partir de los 12 años de edad. Y para nosotros este dato es interesante porque estamos hablando de la pubertad y la adolescencia y ya sabemos que a los 12 años una niña o un niño ya está comenzando o ya está en la pubertad, a un paso de la adolescencia. Por lo tanto, es sumamente interesante revisar estos datos porque nos podemos dar cuenta que si observamos la lámina, vamos a ver que este grupo mayoritariamente entre los 12 y los 18 años y entre los 19 y los 25 años corresponde a la etapa de la pubertad y la adolescencia y también una primera parte de la adultez, el adulto joven. Pero hay algo muy interesante en este dato que no aparece en la tabla y es que en esta etapa, entre los 12 y los 25 años de edad, nuestro cerebro aún está en desarrollo. Se ha comprobado que el cerebro humano hasta los 25 años de edad todavía se está desarrollando y por lo tanto el consumo de sustancias tóxicas, como son las drogas que contienen sustancias tóxicas, van a dañar, van a alterar el normal desarrollo de nuestro cerebro. Por lo tanto, es interesante observar que las drogas que aparecen en esta tabla, mayoritariamente, ¿cierto?, son el tabaco, el alcohol, la marihuana y la cocaína. Estas tres primeras, el tabaco, el alcohol y la marihuana, son drogas de muy fácil acceso para ustedes, para los jóvenes, ¿cierto?, para los puber o para los adolescentes. Por lo tanto, es interesante observar que en este grupo etario, entre los 12 y los 18 años, mayoritariamente el porcentaje se encuentra consumiendo alcohol. Y entre los 19 y los 25 años también se da. Y si ustedes se fijan, hay un incremento importante a medida que vamos avanzando en edad. Pero lo grave aquí es que los niños de 12 a 18 años ya están consumiendo drogas. Y los jóvenes entre 19 y 25 también, y han incrementado ese consumo. Y lo grave es que nuestro cerebro, por ejemplo, está aún en desarrollo. Por lo tanto, el consumo de estas sustancias debe tener algún efecto en esta área de nuestro desarrollo, en la parte cerebral, en la parte cognitiva, que corresponde al pensamiento, al razonar, al aprender, al pensar. Por lo tanto, debemos tener mucho ojo ahí. ¿Para qué vamos a hablar entonces de las drogas? Principalmente porque cuando hablamos de drogas, investigamos, leemos y nos educamos, estamos aprendiendo. El saber más va a implicar que arriesguemos menos. Y el saber más también implica el derribar muchos mitos en torno a las drogas. En torno a la marihuana hay muchos mitos. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Para poder nosotros formarnos una idea y tener un pensamiento, para poder tener una opinión respecto al tema, lo primero es informarse y no informarse así de manera a la ligera, sino que hay que tomar cartas en el asunto y buscar información de buena calidad, de buena fuente, en páginas como por ejemplo la página del SENDA, que van a ustedes a trabajar en esta clase. Por lo tanto, es muy importante entender de que entre más aprendamos, investiguemos acerca de las drogas y sus efectos,
más informados vamos a estar y por lo tanto menos vamos a querer arriesgar nuestra salud y vamos a prevenir el consumo de las drogas. Para profundizar un poco más acerca del consumo de drogas y la adolescencia, los invito a que abran su libro en la página 51 y ustedes allí van a encontrar este gráfico que estamos viendo en la pantalla, que habla sobre el consumo de marihuana en la población escolar de nuestro país entre los años 1994 y el año 2016. Y como ustedes se pueden dar cuenta, el porcentaje de estudiantes o personas que están en etapa escolar a partir de los años 94 al 2016 ha ido en aumento. Específicamente vemos que en el año 2010 hasta el año 2016 se produce un gran aumento del consumo, del porcentaje de estudiantes que consumen marihuana. La pregunta es si este porcentaje en la actualidad será el mismo, habrá aumentado, habrá disminuido. Y para poder responder esa pregunta, que es la pregunta A, que aparece en la pantalla, que también está en tu libro de ciencias, vamos a ver este reportaje de Canal 13, donde se muestra, digamos, un estudio un poco más actual que también realiza el Senda acerca del consumo de droga en los escolares chilenos. Veamos qué es lo que nos tiene que decir este reportaje y a partir de eso podemos responder esa pregunta. En otras noticias, un estudio realizado por el Senda reveló que los escolares chilenos están en el primer lugar de consumo de drogas en América. Marihuana, pasta base y cocaína son las sustancias más usadas por los adolescentes, que en promedio se inician antes de los 14 años. Cada vez es menos silencioso y al parecer más común. El consumo de drogas en adolescentes en etapa escolar alcanzó niveles críticos y más del 30% de los estudiantes desde octavo básico en adelante reconocen haber probado por lo menos marihuana. Estamos muy preocupados por las cifras de consumo en población escolar, donde nos sitúa en los primeros en América en consumo de marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes. 1 de cada 3 jóvenes de 13 y 18 años entre octavo y cuarto medio declaran haber consumido marihuana en el último año. Y no solamente eso, solamente 1 de cada 5 percibe un alto riesgo. 6 categorías en total que fueron incluidas en el informe realizado por el Senda, el mismo que reveló que nuestro país lidera en casi todas las sustancias en América, salvo en la ingesta de alcohol, incluso iniciando antes de cumplir los 14 años para los jóvenes. Las cifras son una realidad. Mucho consumo y hay muchas facilidades para los menores, pero ellos no tienen la conciencia del daño que les da, sino que lo hacen como para integrarse en su grupo social. Que los colegios quizás se está dejando muy de lado o en otras instituciones, ya sea Scout, como me pueden ver a mí, que deberían hacerse como más instancias donde se pueda informar bien a la gente, como decirle onda ya, tomar quizás está mal, consumir droga está mal, pero el por qué. A temprana edad los jóvenes se desbandan, además los padres no los pueden controlar. Una vez que ya salieron a la calle es muy difícil controlar a los niños y la calle es fuerte. A eso aseguran hay que agregarle una baja significativa en la percepción del riesgo, por ejemplo en el consumo de la marihuana, la que alcanzó un 21.9%, una cifra menor en 27 puntos al mismo estudio realizado el año 2011. Si ustedes ven los resultados, hay una baja dramática en la percepción que tienen los niños frente a sus padres en cuanto si se enteraran que están consumiendo droga, marihuana o alcohol. Y eso también hago un llamado especialmente a los padres para informarse a través de la evidencia, los datos serios. Hay una falta de empoderamiento de los adultos, de los padres, para ejercer su autoridad. Desde el punto de vista psicoanalítico y psicológico, se sabe que los niños y adolescentes necesitan límites, si no es una confusión, y eso es lo que está pasando. Resultados que preocupan y que tienen a Chile como campeones de América en consumo de droga escolar, que no distingue entre la educación pública y la privada. Bien, entonces, ¿cómo pensamos que va el consumo? Ya no necesitamos pensarlo, ¿cierto? Tenemos el reportaje que nos está mostrando que este nuevo informe del Senda, que es un poco más actual que el que vemos proyectado en la pantalla, habla de que el consumo de marihuana en los escolares ha aumentado hasta más o menos un 34%, es decir, bastante ha aumentado el consumo y esto nos sitúa en el primer lugar del consumo de drogas en América. Por lo tanto, estamos liderando este ranking malamente, evidentemente,
y dentro de las drogas que más se consumen está la marihuana. Otro dato interesante y preocupante que nos presenta este reportaje es que la mayor parte de los jóvenes que consumen marihuana, de los escolares que consumen marihuana, se han iniciado antes de los 14 años. Por lo tanto, estamos hablando de la etapa de la pubertad, una etapa de desarrollo que, como ya lo dijimos, nuestro cerebro todavía está formándose y por lo tanto el consumo de sustancias como la marihuana puede traer graves consecuencias. La gente no tiene una conciencia real, ni siquiera los adultos, pero los niños menos. Entonces, por eso la importancia de que ustedes se informen, aprendan, para que puedan tener una opinión crítica, una opinión informada y no basada solamente en lo que dicen las redes sociales, sino que hay que utilizar fuentes de información que sean fuentes fidedignas, fuentes de buena calidad. La baja percepción del riesgo del consumo de marihuana en este país ha traído como consecuencia el aumento en el consumo. Parece la gente pensar que la marihuana no es mala por ser una planta, pero hay que recordar de que históricamente la humanidad ha utilizado muchas plantas para tratar enfermedades o para apalear los dolores de algunas enfermedades. Por lo tanto, no podemos decir que la marihuana sea buena o mala porque es una planta, las plantas no son buenas ni malas. Lo malo es utilizar estas plantas como en exceso, digamos, o para que una persona comience a utilizarla de manera excesiva y se vuelva una adicción. Por lo tanto, el tema es que no se ha tomado la conciencia de cuál es el verdadero riesgo del consumo de las drogas y específicamente en este caso el tema de la marihuana. No se ha considerado el riesgo que contiene el consumo de esta sustancia. Se cree que fumar marihuana es menos dañino que fumar cigarro y hay que aclarar que fumar cualquier sustancia, inhalar cualquier tipo de humo es muy dañino para nuestros pulmones. Por lo tanto, la gente que piensa que fumando marihuana se va a mejorar de una enfermedad, bueno, no es así. Primero porque nuestros pulmones no están hechos para fumar ningún tipo de nada, ni de humo, ni de marihuana, ni de tabaco, ni de nada. Y segundo porque los estudios que comprueban de que la marihuana se puede utilizar para curar algunas enfermedades en conjunto con otros tratamientos. O sea, no solamente consumiendo marihuana yo me voy a curar de una enfermedad, y no de cualquiera, sino que específicamente pudieran ser en algunos casos comprobados de epilepsia refractaria que se consumen aceite de marihuana, no fumar, consumir aceite de marihuana que está hecho, preparado para ser consumido y junto con la terapia que hay que hacer, digamos, para la epilepsia, la terapia tradicional. Y también se ve que tiene efectos positivos para el tratamiento, no la cura, el tratamiento contra el dolor de algunas enfermedades a los huesos, a las articulaciones, que son muy dolorosas. Se ve que el consumo de aceite de marihuana puede ayudar a disminuir estos dolores. Pero fumarla no es terapéutico. Por lo tanto, en ningún caso fumar marihuana va a ser terapéutico porque, como ya lo dijimos, nos estamos dañando nuestros pulmones. Por lo tanto, es importante aclarar de que el consumo de droga en este país ha ido aumentando y específicamente como nosotros estamos hablando de la pubertad y la adolescencia, estamos enfocados en esa área. No estamos considerando el consumo de los adultos, que también es nocivo y que también ha aumentado. Estamos hablando específicamente del consumo de los adolescentes y los estudiantes en etapa escolar. Por lo tanto, en Chile el consumo ha aumentado. ¿A qué creen ustedes que se debe esto? Ya lo hemos dicho, puede ser producto entonces de que la gente cree que la marihuana no es tan mala, ¿cierto? Y que por lo tanto, como es una planta y es algo natural, podemos consumirla. Pero hay que tener claro de que contiene sustancias tóxicas y que contiene sustancias que nos van a dañar nuestro organismo y a los adolescentes y a los púberes, mayormente porque afecta al cerebro y el cerebro está en desarrollo en esa etapa aún. Ahora, ¿a qué creen ustedes que se debe el consumo de marihuana en la población escolar? ¿Por qué creen ustedes que los jóvenes consumen drogas o consumen marihuana? Los invito a que veamos este pequeño video, ¿cierto? Que explicaría dos razones principales. Porque hay dos tipos del uso. El hijo o el niño que usa las drogas para sentirse bien por dentro
y el niño que lo usa por curiosidad. El más peligroso es el primero mencionado. Porque el que lo hizo por curiosidad y tú le hablas, entonces él entiende. Pero el que lo usa para sentirse mejor te tiene que dar a ti una idea de que él tiene un problema o ella tiene un problema. Y una cosa que nos preocupa mucho es que hay aspectos de alto riesgo como depresión, como ADHD, déficit de atención, ansiedad, que sabemos que ponen en más riesgo a los jóvenes. Y eso es serio en el sentido de que no es experimentación, es más bien que tienen que encontrar algo para manejar su dificultad emocional. Bien, entonces, como podemos haber visto en este pequeño video, las razones del por qué los jóvenes o los niños en etapa escolar consumen marihuana o prueban la marihuana puede ser por curiosidad propia de la edad, ¿sí? Saber qué se siente, porque mis compañeros lo hacen o mis amigos lo hacen o me dijeron que lo habían hecho o lo queremos hacer en conjunto para ver qué pasa. Pero también existe un grupo de jóvenes o de adolescentes que consumen esta marihuana o estas drogas para aliviar su malestar emocional, para sentirse mejor. Y ahí, como ustedes pudieron darse cuenta, eso es lo más grave. Cuando yo busco a través de las drogas sentirme mejor. Porque al contrario, las drogas, claro, me voy a sentir mejor, efectivamente, en el momento, porque las drogas producen un efecto en mi cerebro que hace que se liberen ciertas sustancias que me van a hacer sentir bien. Pero después del consumo, yo no me voy a sentir bien, porque mi cuerpo va a comenzar a necesitar más para poder volver a sentirme bien. Y me voy a hacer adicto a esa sensación de sentirme bien. Y por lo tanto me voy a refugiar en el consumo de las drogas pensando que las drogas son la solución a mis problemas y eso no es así. Por lo tanto, ojo con las razones del por qué se consumen drogas. Es muy importante tenerlas claras. ¿Puedo tener curiosidad de probar? Sí. Ahora, sí. Siento curiosidad, también tengo que sentir curiosidad por saber cuáles son los efectos que la droga puede producir en mi cuerpo, cuáles son las consecuencias y si esas consecuencias son reversibles o no. Ahora que sabemos un poco más acerca de cómo ha aumentado el consumo de drogas, específicamente, por ejemplo, de la marihuana en nuestro país, y cuáles son las razones de las por qué un joven o un adolescente busca consumir drogas, también tenemos que buscar información respecto entonces de qué efectos provoca el consumo de drogas, como por ejemplo puede ser el alcohol, la marihuana o el tabaco en adolescentes. Porque si sentimos la curiosidad de saber qué provoca una droga en mi cuerpo, también tengo que sentir la curiosidad por investigar qué efectos negativos puede tener esa droga en mi organismo. Y, por lo tanto, esta es la pregunta de investigación de la clase. Recuerden que el objetivo de la clase es investigar, ¿cierto? Realizar investigaciones para reconocer cuáles son los efectos que producen estas drogas y también identificar las medidas de autocuidado o cuáles son los factores de riesgo que me pueden llevar como adolescente a consumir drogas. Por lo tanto, en esta clase, el objetivo es que ustedes puedan realizar una breve investigación y responder esta pregunta. Bien, entonces, en esta clase, ya saben, van a tener que realizar una pequeña investigación para poder responder las preguntas de investigación que aparecen proyectadas en esta lámina. Y para ello, entonces, ustedes van a realizar los siguientes pasos. Van a leer la página 49, la página 50 y 52 del libro de ciencias. Van a revisar el material del Senda que yo les voy a dejar en Classroom. También van a revisar los videos que hay allí en el material de la clase y van a completar la guía de trabajo online donde van a responder estas preguntas y otras preguntas que van a estar relacionadas con poder encontrar respuesta a las preguntas que aparecen en esta clase, las preguntas de investigación. Y importante destacar lo que aparece allí con color celeste es que este trabajo, esta guía de trabajo va a ser evaluada y calificada. Va a ser la nota número 3 que va a ir a su informe de notas, porque el objetivo dentro de esta unidad es que ustedes realicen una investigación y puedan identificar cuáles son estos efectos y las medidas de autocuidado
que podemos llevar a cabo para prevenir el consumo de drogas, especialmente en la etapa de la adolescencia. Bien, chicos, entonces hasta aquí llegamos con la parte del video. Ahora es el trabajo de ustedes de desarrollar la investigación, revisando el material que les he dejado en Classroom. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerden que la siguiente clase, la clase 21, es una clase de 3R, de reenseñanza, reforzamiento y retroalimentación, donde vamos a hablar y profundizar acerca del tema de las drogas, y de los métodos o de las medidas de autocuidado y cuáles también son los factores de riesgo que pueden llevar a un adolescente a consumir drogas. Bien, nos vemos entonces en la siguiente clase. Que estén muy bien. Adiós.